6027GK60 tiene una potencia de 470 HP, andamos con 1550 libras de torque y 2100 revoluciones. Todo eso, esas características de programación están determinadas para ese número de serie motor, ¿okay? Y esa es la potencia efectiva que nos da y la programación que está en la computadora ideal para ese motor, ¿okay? Entonces esta computadora igual se sacó toda la información, ¿okay?, del comportamiento de los sensores para que ustedes vean y puedan anotar y ver para que puedan diagnosticar los problemas. El comportamiento de este tipo de sistemas es muy normal, ¿okay? Es muy normal, digamos, lo que, no normal, sino que es muy parecido a otros sistemas de Detroit. Por ejemplo, una computadora DiDEC 3 o DiDEC 4, el comportamiento de almacenamiento de los datos y todo es prácticamente muy similar. Diferencias que podemos tener son en sensores como presión de turbo, que hay motores, por ejemplo, como los DiDEC 5, que ya tienen otros niveles de presión de turbo y funcionan un poco diferente, ¿verdad? Y nos generan otros códigos de falla. En este momento vamos a almacenar, a ver, digamos, los más comunes del sistema, ¿ok? Ok, arrancamos con el sensor de presión de turbo. Bueno, el sensor de presión de turbo es un sensor que tiene una alimentación y una tierra y genera una señal que varía desde los 0 voltios hasta los 5 voltios. Ok, en sí es un potenciómetro que varía con respecto a la presión, ok, y nos está generando un voltaje. Ok, ese sensor, por ejemplo, cuando yo nos da una lectura a partir de los 2 voltios, dice que tiene 8 libras de presión de turbo. ¿Ok? Luego tenemos a los 3 voltios 16 libras, a los 4 voltios 25 libras, a los 4.2 voltios 26.5 libras. ¿Ok? Después de los 4.2 voltios, ya a partir de 4.5 voltios, 4.4 voltios, el sistema se sale de rango. ¿Ok? Okay. En Detroit es un poquito diferente con el manejo y el almacenamiento, digamos, de los convertidores que tiene internamente la computadora. Como ustedes vieron, en una computadora Select Cummins, nosotros teníamos ahí hasta 32 libras, con un motor, un 1574, 32 libras, imagínense. Bueno, es difícil, ¿verdad? Pero en este sistema ya el fabricante nos da una información adecuada en la lectura de diagnóstico. ¿Okay? Eso es por el tipo de computadora que tiene. ¿Okay? Entonces en este sistema ya la unidad nos está indicando que a partir de las 26.5 libras, ¿verdad?, prácticamente ya ahí se salió del rango. ¿Por qué? Porque la programación para la potencia de esta unidad llegó a este voltaje. No es que Cummins lo hace mal, no, Cummins lo hace bien, porque Cummins igual, ella lo que hace es tomar los datos que necesita. Ella sabe que la unidad para 370 HP va a llegar a, no sé, 25 libras de presión de turbo máximo, no va a pasar de ahí. ¿Okay? Entonces va a llegar hasta tal voltaje, hasta ese voltaje, y de ahí para adelante no nos interesa. ¿Okay? En este sistema de diagnóstico, el DDL ya no se identifica esa información. Entonces aquí importante en la marca, la herramienta de diagnóstico, indispensable. Pueden usar un ProLink o pueden usar el software de diagnóstico que vende el fabricante, importantísimo. Ahí lo más importante es que tengan el equipo para hacer el diagnóstico adecuadamente, que tengan los diagramas eléctricos. Si no los tienen, pueden consultarnos, escribirnos por correo electrónico, los vamos a ayudar. Yo sé que igual aquí hay muchos compañeros que los tienen, y yo creo que aquí el compañerismo es muy importante. A veces cuesta mucho, digamos, cuando yo tengo el vecino y el vecino necesita algo mío, no, pero es que ese también es competencia mía, yo no le presto nada. La verdad es que eso no tiene sentido. Aquí yo creo que del cielo a la tierra no hay nada oculto, y si usted no me lo da otro, y si no me lo da otro, y si no me lo da otro. Gracias a Dios hay un montón de amigos, ¿verdad? Entonces en el momento en que ocupen algo, nosotros con mucho gusto, si tenemos información, se las damos. En cuanto a lo que es la parte de información eléctrica de camiones, códigos de falla, con mucho gusto les podemos colaborar. Bueno, en este tipo de sensor
tenemos dos códigos de falla. El código 33, alto voltaje de presión de turbo. El voltaje tiene que ser mayor a 4.4 voltios, nos va a dar el código de falla. ¿Ok? Eso es importante. Después de, si el voltaje es mayor a 4.4 voltios, nos va a dar el código de falla 33. Y dice que si el voltaje es menor a 0.2 voltios, nos va a dar el código de falla 34, bajo voltaje de presión de turbo. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo también, que lo tengan ahí presente. ¿Okay? Dice sensor de presión de aceite. ¿Okay? En este sistema es igual, ¿verdad? Tenemos un sensor que tiene una referencia de voltaje de 5 voltios, una línea de retorno y un voltaje que varía de 0 a 5 voltios. ¿Okay? Aquí, como ustedes se dan cuenta, en prácticamente los sensores de presión vamos a tener normalmente, son 3 líneas, ¿verdad? Una línea de alimentación, un retorno y la señal. Eso es por el comportamiento que tienen los sensores y su función, y prácticamente en todos los fabricantes es igual. O sea, si ustedes ven otro motor de otra marca, normalmente es igual. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ver aquí, digamos, la tabla de comportamiento dice que para 0.7 voltios ya tenemos 7 libras de presión de aceite y llegamos hasta los, por ejemplo, en 4 voltios tenemos 51.5 libras de presión de aceite, y dice que a las 3 libras tenemos 36 libras, a partir de 4.2 voltios tenemos 54.5 y a los 5 voltios tenemos 65 libras de presión de aceite. Bueno, pero ya el sistema nos determina, nos da un código de falla, el código de falla 35, que dice que para un voltaje mayor a 4 voltios, o sea, después de las 51.5 libras nos va a dar un código de falla de alto voltaje o alta presión de aceite, o alto voltaje en el sensor de presión de aceite. Ok, ahí nos está indicando de una vez cuáles son los rangos de funcionamiento que no deben de llegar, ¿verdad? Porque ya nos va a dar el código de falla del sistema. Igual, importante revisar el voltaje. Si están diagnosticando y están viendo el código de falla, bueno, vamos y verifiquemos y veamos que realmente nos está dando, no nos está jugando sucio ahí la computadora, ¿verdad? Tenemos otro código de falla, dice el código 36, bajo voltaje de presión de aceite, menor a 0.2 voltios nos va a dar este código de falla. Tenemos el sensor de temperatura del coolant en Detroit, igual. Para voltajes de 1 voltio andamos en los 236 grados Fahrenheit. Para voltajes de 2 voltios, 178 grados Fahrenheit. Para 3 voltios, 129 grados Fahrenheit. Para 4 voltios, 62 grados Fahrenheit. Como ustedes ven, la curva es inversa, ¿verdad? Tenemos un comportamiento inverso ahí. ¿Ok? Entonces, los códigos de falla, el código 14 nos está diciendo que para cuando el voltaje de ese sensor es mayor a 4.7 voltios tenemos alto voltaje en el sensor de temperatura del coolant. ¿Ok? Y para el código 15, bajo voltaje. Si el voltaje es menor a 0.2 voltios, nos va a dar ese código de falla. ¿Ok? Tenemos sensor de temperatura de aceite, igual que el de coolant, es un sensor, la curva de comportamiento es totalmente inversa. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver también. ¿Ok? Eso ustedes lo pueden ver. Entonces, para 1 voltio tenemos 242 grados Fahrenheit. Para 2 voltios, 179. Para 3 voltios, 127. Para 4 voltios, 62. Ya para 4.2 voltios estamos fuera de rango. Es importantísimo ahí. El código 14 nos da alto voltaje de temperatura de aceite. Para voltajes mayores a 4.7 voltios nos va a dar ese código de falla. ¿Ok? Para que lo apunten, eso es. Luego, para el código 15, bajo voltaje de temperatura de aceite para voltajes menores a 0.2 voltios. Dice, sensor de temperatura del aire, el mismo comportamiento. Tenemos el mismo tipo de comportamiento. Entonces, ustedes van viendo aquí que a veces los sistemas no son tan complejos como a veces. Ustedes ya van comprendiendo aquí que si vemos Cummins, si vemos Detroit, si vemos Caterpillar y todo, vamos a tener el mismo comportamiento. Hay que buscar información, los diagramas eléctricos y saber interpretar el diagnóstico. Ustedes tienen que tener un panorama más amplio del funcionamiento y el almacenamiento de los datos en la computadora, cómo trabaja para poder diagnosticar el problema. Entonces, si les está dando el código falla, mínimo vayamos y revisemos el voltaje. Eso es lo único que queremos que hoy les quede ahí, y lo que queremos colaborar, ¿verdad?
para que puedan hacer un diagnóstico adecuado y ustedes no tengan después que incurrir en gasto de un sensor cuando el problema era otro. Okay, tenemos dos códigos de falla, el código 27 y 28. Dice que para el código 27, si el voltaje es mayor a 4.7 voltios, nos dice que tenemos un voltaje alto en el sensor de temperatura. Y para el código 28, igual, menor a 0.2 voltios. Entonces el código 28, 0.2 voltios, menor a 0.2 voltios, nos va a dar voltaje bajo en el sensor de temperatura. Ok. La TPS. Bueno, primero que todo, los sensores de temperatura, ok, en un sistema, son sensores de compensación. Okay, nosotros tenemos varios tipos de sensores. Tenemos los sensores que nos ayudan a calcular la dosificación de combustible, que son dos sistemas específicamente. Uno es los sistemas que nos ayudan a calcular el estado de carga del motor. ¿Ok? ¿Cuáles son los sensores que calculan el estado de carga del motor? El sensor del acelerador y el sensor de presión de turbo. Y eso es en todos los sistemas. ¿Ok? Y los sensores que nos ayudan a calcular las revoluciones. ¿Ok? Entonces, con esos dos sensores yo voy a definir la cantidad de combustible que tengo que tener un motor, ¿ok?, para que funcione a la potencia adecuada, ¿ok?, y que funcione bien. Esos son los dos sensores más importantes, ¿ok?, los que nos están determinando prácticamente el rendimiento de la potencia de la unidad. Ahora, tenemos sensores de protección y sensores de compensación adicionales a esos. Los sensores de protección, los sensores de temperatura son sensores de compensación. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando yo voy, si la unidad está muy caliente, ¿ok?, o muy fría, yo tengo que ir a los puntos de dosificación de combustible que fueron definidos por el fabricante, ir y hacer una compensación, ¿verdad? Yo tengo que estar haciendo una compensación. Por ejemplo, si una unidad está trabajando a 24 grados centígrados de temperatura del aire, en condiciones de esas, ningún fabricante determina ningún porcentaje de compensación. Pero por arriba de los 35, 34 grados centígrados, ya los porcentajes de compensación son necesarios. ¿Por qué razón? Porque la temperatura del aire ya es muy elevada. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Bueno, dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros? La computadora lo que piensa, ¿cómo voy a hacer? Porque si la temperatura del aire es muy elevada, me va a entrar un aire caliente a las precámaras de combustión y tengo que proteger esas precámaras, ¿ok?, para que el motor no se dañe. Entonces, lo que hace el sistema básicamente es que atrasa el avance de inyección, ¿ok? ¿Ok? Disminuye o aumenta la entrega de combustible, depende de cómo el fabricante lo quiera hacer, ¿ok? Y con eso disminuye la temperatura en las precámaras de combustión, internamente en la combustión, ya en la explosión disminuye la temperatura, ¿ok? Y con eso compenso ese aire caliente que está entrando al motor. ¿Me comprenden? Eso es una compensación del sensor de temperatura del aire. Cuando es un sensor de temperatura del agua, es lo mismo. ¿Ok? El sensor de temperatura del coolant va a generar una compensación a la temperatura del motor. Entonces, cuando yo arranco el camión frío, la computadora sabe que yo tengo que, si la condición normal de funcionamiento sin compensación, por ejemplo un sensor de temperatura, es a partir de los 80 grados centígrados normalmente. En todos los fabricantes ahí anda en condiciones normales. Entonces, por arriba de los 80 grados centígrados no tengo compensaciones. ¿Ok? Pero por abajo de esa temperatura yo tengo que compensar el funcionamiento no ideal que está teniendo la combustión o el motor, porque la temperatura del motor es diferente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a arrancar un motor a 20 grados centígrados, el motor está muy frío, yo tengo que darle un poquito más de combustible. La computadora dice, mira, la temperatura está muy fría, voy a darle un poco de combustible al motor para que la unidad compense esa temperatura y funcione adecuadamente. Entonces esos son sensores de compensación. ¿Ok? El sensor de temperatura de combustible en otros sistemas, sensor de temperatura del coolant, sensor de temperatura del aire, sensor de temperatura del aceite, todos esos tipos de sensores son sensores de compensación. Luego tenemos sensores de seguridad, que gracias a Dios los ponen en los sistemas. Sensores de presión de aceite, sensores de nivel de coolant, el compañero allá, y otros sensores. Todos esos sensores son sensores de seguridad que nos ayudan a proteger el motor, que lo tienen, gracias a Dios, casi todos los fabricantes ahora ya lo tienen. ¿Ok? Ahora, hay fabricantes que no ponen sensores, que dicen, por ejemplo,
lo vemos muy claro en Mac. Es muy común que hay sistemas que no tienen, por ejemplo, un sensor de presión de turbo, ¿ok? Entonces ese sensor, y el estado de carga del motor, el sistema lo calcula solamente con el acelerador, ¿ok? O puede ser que esté la misma unidad, el mismo motor, pero con los dos sensores, con una programación diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los sensores? Hacer que el sistema sea más eficiente a diferentes condiciones de manejo, condiciones de terreno. Por ejemplo, si el sistema no tiene un sensor de presión de turbo, que el sistema no se da cuenta, digamos, a la presión de turbo de funcionamiento que tiene que andar, entonces cuando yo acelero la unidad a un 50% de acelerador y voy en una carga parcial, que hay mucha gente que yo sé que ya ha manejado bastante y más que mí, va a un 50% de carga parcial con 20 toneladas, usted va con presión de turbo ahí, ¿verdad? Se va ahí, la unidad puede andar aproximadamente con unas 15 libras de presión de turbo para un motor de 400 HP ahí, más o menos ahí podemos andar 12, 15 libras de presión de turbo y la unidad ahí va torqueando, ¿verdad? Pero resulta que en un sistema que no tiene sensor de presión de turbo, la cantidad de combustible que está en ese estado de carga es igual si anduviera con 15 libras o si anduviera con 5 libras de presión de turbo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo ando con 5 libras, yo ocuparé la cantidad de combustible que necesito cuando la unidad está con 5 libras. No, ¿verdad? Entonces estoy generando una cantidad de combustible inadecuada para esa cantidad de presión. O sea, estoy gastando combustible. ¿Ok? Entonces si yo pongo un sensor de presión de turbo, el sistema es más eficiente. Por eso es que los motores tienen eso. Mac hizo diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Y en algunos sistemas usa sensores de presión de turbo, en otros no, igual que otro montón de fabricantes, ¿verdad? Igual que otro montón de fabricantes en otras unidades, en vehículos también, que no requieren ese sensor, ¿verdad? ¿Ok? El sensor de posición del acelerador en este sistema de Troy tiene el mismo comportamiento. Aquí hacemos un análisis con respecto al voltaje y el porcentaje de aceleración. Nos vamos al 0.5 voltios, ya tenemos un 0% de posición de acelerador. Por abajo de ese voltaje no tenemos ningún valor, es un voltaje desconocido fuera de rango. ¿Ok? Hay una cosa importante para los motores de Troy. Cuando un sistema se sale de rango no detecta ningún porcentaje. ¿Ok? Entonces eso es importante. Hay sistemas de estos, digamos, que generan, por ejemplo, hay sensores en Detroit, ya en las unidades más modernas, en DIDEC 4, DIDEC 5, que son códigos determinados y códigos indeterminados. Y también hay códigos, por ejemplo, que usted puede tener, por ejemplo, en un sistema o un actuador, que si el actuador está desconectado, te puede estar dando el código de falla, puede estar dando el código de falla, aunque la unidad esté con solo poner ignición, ya me da el código de falla inmediatamente. Pero puedo tener el mismo motor y yo puedo tener el sensor de la válvula desconectada y puede ser que no me dé el código de falla. ¿Ok? Entonces eso depende del tipo de software que tenga programada la computadora. Eso ustedes lo tienen que saber también. Que hay unidades a partir del DIDEC 4 pasa eso en Detroit. Entonces eso es importante. En la DIDEC 5 funciona, eso es constante. Digamos, eso es constante. Y hay sistemas, por ejemplo, que hasta que la válvula comienza a funcionar, la computadora ya está diagnosticando que hay un problema en la válvula, ¿ok? Y que me va a dar el código de falla, ¿ok? Igual puedo tener el mismo motor con otra computadora, con una versión de software diferente, pero para ese motor que me puede hacer eso. Entonces tienen que tener ese cuidado a la hora en que van a hacer un diagnóstico, ¿ok? Aquí tenemos dos códigos de falla. TPS voltaje alto para voltajes mayores a 4.7 voltios, código 21, y el código 22 cuando el TPS es menor a 0.2 voltios nos da ese mismo código de falla. ¿Okay? Eso es importantísimo, ir y revisar el voltaje que nos está dando el sistema. No vayan a comprar el sensor, hagan el diagnóstico adecuadamente, se van a ahorrar plata. ¿Ok? Ok, es importante. Ok, bueno, aquí vamos el sensor de posición del motor. Aquí tenemos dos sensores, los sensores de posición del motor, tenemos el SRS y el TRS. Nosotros aquí tenemos el SRS, básicamente nos da un pulso por cada 36 pulsos del sensor TRS. Ok, entonces con eso nosotros sincronizamos
el punto muerto superior del motor. Con estos dos sensores calculamos las revoluciones, ¿ok? Y es el punto de inicio del avance de inyección. O sea, ahí definimos cuándo tengo que inyectar, ¿ok? Y cuando yo digo cuándo tengo que inyectar es ahí inyecto. Si yo desplazo la inyección es porque estoy generando un desfase en el avance de inyección, ¿ok? Igual que un vehículo gasolina, los compañeros de gasolina, que sé que hay muchos aquí, igual nosotros tenemos en este tipo de sistemas un avance en lugar de un avance de encendido, tenemos un avance de inyección que nos ayuda, digamos, a regular la temperatura que tenemos en las precámaras de combustión para lograr una combustión ideal y que se genere la potencia que ando buscando, ¿ok? Es lo mismo. Y para los compañeros que ven vehículos, los sistemas de inyección Common Rail o cualquier otro sistema de inyección diésel es igual. Nosotros tenemos un mapa de inyección donde está establecido la cantidad de combustible y otro donde está el avance de inyección. Entonces los sensores estos, el SRS y TRS en Detroit, esos son los que nos generan ahí la sincronización y son los más importantes, ¿verdad? Con ellos igual calculo las revoluciones, ¿ok? Y calculo el inicio de la inyección. Ok, tenemos dos códigos de falla, el código 41 y el código 42. Dice que en el SM, básicamente es cuando se detectan pulsos. El código 41 dice que el SM detecta pulsos extra de SRS o pulsos perdidos en el TRS. O sea, hay una desincronización en los sensores y por eso nos está dando los códigos de falla. Hay un funcionamiento inadecuado de los sensores. Esos sensores tienden a reventarse, ¿ok? A veces se caen y se quiebra internamente el imán y vos llegas y me dices lo miaje del sensor y aún así el sensor está dañado. Okay, entonces tienen que tener ese cuidado cuando van a hacer un diagnóstico. Ustedes pueden verificar el sensor y lo ven físicamente, no le ven nada, pero resulta que internamente él tiene un imán y se puede reventar y puede perjudicarnos y puede darnos varios problemas ahí. Aunque midan el ohmiaje y el ohmiaje de la bobina esté bien, tengan cuidado con ese sensor, verifíquenlo. Para eso está el osciloscopio, para que puedan medir bien la señal, ¿ok? En la unidad y puedan verificar el funcionamiento. Ahí hay muchos. Por ejemplo, bueno, don Roy, él tiene cursos de capacitación para uso de osciloscopio en la misma página de internet de Electronicar, entonces ahí pueden verificar cómo usar el osciloscopio y cómo poder ver ese tipo de señales, ¿ok? Luego, el código 42 dice el SM detecta pulsos extra de TRS. Ahí se nos perdió el resto. Básicamente es lo mismo, digamos, ahí tenemos una distorsión en la señal. Entonces, que nos está generando ese código de falla, pero es importante que ustedes lo tengan. Además de esto, algo importante es la sincronización. O sea, la computadora ella sabe que tienen que ser 36 pulsos. Ella ya lo tiene programado. Si hay un pulso más, un pulso o dos pulsos más o pulsos menos, el sistema se desincroniza y no trabaja bien. Porque ella está contando esa cantidad de pulsos y sabe que cada pulso de esos es una cantidad de grados con respecto a la posición del motor, ¿ok? Los inyectores en Detroit. Bueno, aquí tenemos los inyectores. Aquí tenemos básicamente dos líneas de retorno, básicamente dos líneas de retorno comunes para cada juego y tenemos las líneas de control de los inyectores. Son 6 inyectores. Hay un procedimiento diagnóstico, digamos, determinado también para revisar estos inyectores y las líneas fallan muchísimo. Hay que estar revisando los cables que van directamente a los inyectores, que no se dañen, que se dañan muchísimo los conectores, ¿verdad? Las cabezas de inyección de los inyectores. Hay muchos procesos de reconstrucción también de los inyectores. Hay mucha gente que se dedica a reconstruir. Ahí lo más recomendable es siempre usar inyectores de buena calidad, ¿verdad? Si van a usar un inyector reconstruido, que sea un inyector reconstruido, un equipo certificado, un equipo que esté bien calibrado, porque esto te puede perjudicar bastante, ¿verdad? Entonces, para que tengan ese cuidado. Esta es la señal de inyección en Detroit, ¿ok? Ese es el comportamiento de la inyección. Ahí vemos el comportamiento que tiene la inyección cuando la unidad está a baja carga y cuando está a plena carga, ¿ok? En este sistema tenemos un retorno, una línea de retorno común que tiene
12 voltios y luego tiene 12 voltios con control de autoinducción para controlar la presión interna que se está dando en la precámara interna del inyector. Con eso yo regulo eso y dosifico la cantidad de combustible que necesito en el pistón, ¿verdad? ¿Ok? Y las otras líneas independientes por cilindro son líneas conmutadas a tierra, ¿ok? Que yo voy controlando también, ¿ok? Entonces básicamente este es el funcionamiento del sistema de inyección de Detroit. Así es como trabaja. Vamos a ver. Códigos de falla. Bueno, básicamente ahí tenemos 3 códigos de falla de computadora. Tenemos el 51, dice problemas con la memoria EEPROM. Tenemos el código 52, que dice la SM, el convertidor analógico digital de la SM está dañado. Entonces ahí tenemos problemas, ¿ok?, con la computadora. Y nos dice el código 53 que la memoria EEPROM está dañada. Igual, después de 20.000 horas, recomendable darle mantenimiento a computadoras DirectX 4, Select Plus. Es común ese daño. Y ahora en DirectX 5 también es común y se está generando muchísimo y está provocando muchos problemas. Y básicamente, ¿verdad? Pues básicamente ahí estamos. Vamos a ver. Aquí tenemos algo muy importante. Básicamente, nosotros quisimos poner esto porque, si ustedes saben, ustedes tienen en las computadoras entradas auxiliares y salidas auxiliares, ¿ok? Pero muchas veces yo digo, mira, yo voy a poner una computadora en una carrocería de International, la voy a poner en una carrocería de un Freightliner y la unidad no trabaja bien, ¿verdad? Es porque ya la configuración de la carrocería está programada en la computadora, ¿ok? Entonces esa unidad tiene que ser programada para el tipo de carrocería que usted está usando, ¿ok? Por eso es importante, digamos, que la unidad esté bien hermanada con la unidad para que ustedes no tengan ese tipo de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros sistemas, otras marcas que no presentan este tipo de inconvenientes, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la parte de configuración, porque ya están determinadas, ¿ok? Pero en Detroit tenemos esta facilidad de poder configurar las salidas auxiliares. Entonces eso, ¿cómo se llama? Hay que tener bastante cuidado. Todo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, todas las entradas que tenemos ahí, por ejemplo, una entrada auxiliar puede ser programada para la unidad, por ejemplo, para dice engine brake low, para engine brake medio, para protección extra 1, protección extra 2, la señal de parking, para la señal de validación de mínimo, puede ser programada para el inhibidor de TPS. O sea, hay un montón de programaciones. Entonces ahí lo que yo quería que ustedes vieran es las cantidades de programaciones que puede tener una salida o una entrada auxiliar de la computadora, y que lo tomen en cuenta, ¿ok? Para que cuando van a poner una unidad sepan de qué es. Entonces muchas veces yo voy y compro una computadora usada, pero me la venden con otro tipo de programación, y voy y la pongo al camión y ando ahí batallando, que no funciona bien, que no me entra el freno motor, que no entra el fan clutch. Todas esas cosas son condiciones de programación que tienen que verificar. Por ejemplo, aquí hicimos una pequeña comparativa. Digamos, aquí tenemos las carrocerías Freightliner, tenemos las carrocerías es que no se ve bien, disculpen, pero el problema es que no hay un problema con la unidad aquí, entonces no veo la presentación. Pero tenemos básicamente, son 3, aquí hay 3 versiones de carrocería, llamémosle así. La última es International, esta de aquí creo que es no se ve, pero para que ustedes vean que básicamente hicimos una comparación de todas las salidas auxiliares, ¿ok? Y en las programaciones de salidas auxiliares las diferencias están, ok, bueno, Cummins y Freightliner, no, Cummins no puede ser, ese tipo de carrocería, ¿no? Sí, Freightliner sí, pero las otras no. Bueno, básicamente las diferencias están en la línea E del conector, ¿ok? En los pines 1 del conector, en la línea E y en la línea F. Ahí están las diferencias de configuración que se dan entre las carrocerías. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, ustedes con eso pueden solucionarlo, con esta hojita, ¿ok?
Entonces, si no pueden ir y acudir con la reprogramación, podrían rápidamente ahí solucionar algo. Entonces, para que lo tengan presente, esas son las únicas, digamos, diferencias que hay entre carrocerías. En unidades, eso sí, en computadoras DIDEC 3 y DIDEC 4. Hasta ahí, ¿verdad? Okay. Bueno, estas son todas las demás salidas y entradas que están en el otro conector, ¿verdad? Ok, bueno, con esto, no sé si tienen ahora consultas con respecto a Detroit.